Como os acabo de decir, antes de empezar con Power Query, os voy a mostrar un ejemplo con el que entenderéis por qué esta herramienta era tan necesaria para Excel. Sobre todo si se quería avanzar en su uso para la inteligencia de negocio, una disciplina en la que es fundamental poder acceder a múltiples orígenes de datos y en la que suele ser necesario transformar los datos antes de ser analizados, que es en lo que destaca Power Query: acceso y transformación de datos. Esto último es lo que se va a tratar en este ejemplo. De todas las maneras, lo que os voy a mostrar aquí solo representa uno de los problemas que se resolvió con la llegada de Power Query. Hay muchas más razones por las que usar esta herramienta. Abrimos un documento nuevo de Excel y os cuento. Uno de los principales problemas que históricamente nos hemos encontrado en Excel es el de la limitación de sus hojas en cuanto al número de filas de información que pueden almacenar. En determinadas situaciones en las que, por ejemplo, necesitemos analizar millones de filas de datos, evidentemente los datos no caben. Esto que acabo de decir os puede chocar, porque por muchos complementos que instalemos en Excel, la capacidad de las hojas de Excel sigue siendo la misma, poco más de 1 millón de filas de datos. Luego, ¿cómo va a ser posible que pueda analizar tal cantidad de filas, millones de filas? Bueno, pues porque, por ejemplo, las tablas dinámicas de Excel sí que son capaces de manejar millones de filas. Si importamos unos datos de una base de datos, por ejemplo, Access o SQL Server, y esos datos los metemos directamente en una tabla dinámica, sin pasar por una hoja de Excel, no hay problema. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, pues el problema llegaba cuando necesitábamos transformar los datos antes de pasarlos a la tabla dinámica, cuando esos datos necesitaban algún tipo de tratamiento previo al análisis y no teníamos una manera de transformar esos datos antes de llegar a Excel. Ni nosotros podíamos transformarlos, ni los que podían hacerlo, los departamentos de tecnología de las empresas, querían hacerlo. No querían atender nuestras peticiones o no lo hacían con la rapidez que necesitábamos. Por ejemplo, vamos a realizar el caso que os estoy contando. Intentaremos usar unos datos de una tabla de Access para ser analizados en Excel con una tabla dinámica y veremos qué pasa. Dependiendo de la cantidad de datos que se importen, nos podríamos encontrar con dos situaciones diferentes. Vamos con la primera. Tenemos que realizar el ejercicio pensando en la situación que se daba cuando no existía Power Query, por lo que para estos pasos que voy a realizar ahora voy a utilizar las antiguas herramientas de importación de datos de Excel. Estas herramientas en Excel 2016 puede que las tengáis ocultas. Con la llegada de Power Query completamente integrado a esta versión de Excel, las han ocultado. En las versiones anteriores a la 2016 no creo que os haga falta mostrarlas, pero si no las veis tendréis que seguir estos mismos pasos que voy a realizar ahora. Bien, para mostrar esas antiguas herramientas que en teoría deberíamos ver aquí en la ficha datos, estas son las nuevas: obtener y transformar datos, es Power Query integrado en Excel 2016. Bueno, pues aquí podemos mostrar también las antiguas, como personalizando la cinta de opciones. Para personalizarla, clic con el botón secundario sobre ella, personalizar la cinta de opciones, y me voy a ir aquí arriba en esta lista, voy a seleccionar la opción de pestañas principales, esta de aquí. Como os he dicho, tenían que aparecer aquí en la ficha datos. Luego me voy a datos y este grupo que tengo aquí de opciones, obtener datos externos, son esas antiguas herramientas de Excel para importar datos. Lo que hay que hacer es seleccionarlas y aquí tengo seleccionado este grupo. Este va a ser el destino en el que van a acabar las herramientas. Pulso el botón agregar, me las ha colocado justo al final de todas. Yo las quiero ver aquí al principio, por lo tanto voy a subir esto hacia arriba, así, haciendo clic y arrastrando, las coloco ahí, acepto y ya las tengo. Este grupo de aquí serían las antiguas y este de aquí serían las nuevas, entre comillas nuevas, porque ya son opciones que llevan un tiempo en Excel, pero integradas en Excel llevan desde la versión 2016. Bien, una de las principales diferencias que hay entre estos dos tipos de herramientas es que estas de aquí no ofrecen ningún tipo de transformación, simplemente importan los datos. Y estas de aquí es todo lo contrario, ofrecen infinitas posibilidades de transformación que son las que vamos a ir viendo a lo largo de la sección dedicada a Power Query. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, con estas herramientas, importar una de las tablas de una base de datos que os he preparado para esta sección del curso. Como está en una base de datos de Access, vamos a seleccionar esta opción y vamos a buscar la base de datos. Yo me he organizado todo en esa estructura de carpetas que os he comentado en una clase anterior y por lo tanto entro aquí y en la carpeta de Power Query dentro de Access tengo preparada ahí esta base de datos. Se llama ventas una tabla. La seleccionamos y pulsamos en abrir.
Bien, esta base de datos tiene dos tablas, una con 1.200.000 filas de datos aproximadamente y otra con unas 80.000 filas. De momento vamos a coger la de las 80.000 filas. Son los mismos datos, pero en una hay más y en la otra menos. Selecciono esta, aceptamos. Y ahora, en el último paso, me va a preguntar qué quiero hacer con esos datos que se van a importar. Aquí, por ejemplo, podemos elegir que los meta en una tabla de Excel, en una tabla dinámica, en un gráfico dinámico, crear solo conexión. De estas opciones ya iremos hablando a lo largo del curso. Si estos datos nos servirían tal cual para el análisis, no habría ninguna razón para meter los datos en una hoja de Excel, que sería esta opción, la opción de tabla. Pero, como no es así, tienen algún problema que hay que corregir antes de acabar en la tabla dinámica, no nos queda más remedio que seleccionar la opción de tabla para después, posteriormente en Excel, realizar las transformaciones o arreglos que necesiten esos datos antes de acabar en la tabla dinámica. Por lo tanto, seleccionamos tabla, le voy a decir que importe los datos en esta misma hoja que tenemos aquí, en esta celda. Aceptamos y empieza el proceso. Ahí está, no le ha costado mucho. Ya tenemos las 80.000 filas de datos aproximadamente. Son unos datos muy sencillos en los que simplemente hay unas ventas de unos productos. Tenemos el código venta, la fecha venta, el producto que se vende, el precio y el centro de venta en el que se vende. Este dato también tiene el país integrado en la misma columna. Bien, ¿por qué no he metido estos datos directamente en la tabla dinámica? Me ofrecía esa opción. Bueno, pues porque debido al análisis que quiero realizar tengo que hacer algunas pequeñas transformaciones. Si metiera estos datos tal cual en la tabla dinámica no conseguiría hacer ese análisis que yo quiero en la tabla dinámica. Esto es algo muy habitual. Me dan acceso a unos datos, pero no se adaptan al 100% al análisis que quiero realizar. Luego tengo que tratarlos, tengo que transformarlos. Y además lo tengo que hacer yo. He hablado con el departamento de tecnología de la empresa y me han dicho que no tienen tiempo de prepararme los datos como yo los necesito. Por lo que lo tengo que hacer yo. Y recalco lo de yo, por mis medios. Por ejemplo, cosas que tendría que cambiar de aquí es que tengo más datos de los que necesito. Por ejemplo, esta columna de aquí no me hace falta, luego la voy a quitar. Puedo simplemente seleccionarla y la elimino. Bien, la siguiente columna que tengo aquí es la fecha de la venta. Tengo este dato que está muy bien, es un dato básico, pero cuando cree el análisis quiero segmentar datos por meses, por sus nombres, por los nombres de los meses. Se trata de una información que no tengo aquí, luego tengo que crearla. Podría conseguir algo parecido jugando un poco con la configuración y la segmentación en la tabla dinámica, pero no, quiero una columna con los meses para conseguir algo como lo de esta imagen. Quiero tener una segmentación en la que se vean claramente los nombres de los meses y poder hacer selección de los datos que se ven en la tabla dinámica a través de esa segmentación. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a crear una nueva columna de datos en esta tabla en la que aparecerá el mes de la fecha de la venta. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues utilizando una fórmula de Excel. Me coloco aquí, a esta columna le voy a llamar, por ejemplo, mes y escribo la fórmula. Bien, confirmo y ya veis que en toda la tabla se ha creado una columna nueva en la que aparecen los meses de la fecha. Voy a bajar hacia abajo para ver si vemos otros meses. Bien, ahí tenemos otros meses ya. ¿Qué es lo que he hecho aquí básicamente? Bueno, pues con la función texto que convierte un dato numérico a un formato de texto concreto, le digo que convierta la fecha de venta al formato de fecha en el que se ven solo los nombres de los meses. Eso es lo que le he indicado aquí. Con la información que tenía en la tabla obtengo una columna nueva para poder segmentar por nombres de meses en las tablas dinámicas. Esto también es algo muy habitual a realizar con los datos, el crear datos nuevos que no existen para luego poderlos utilizar, en este caso, en una tabla dinámica. Los orígenes de datos suelen venir de bases de datos o sistemas de almacenamiento en los que se intenta ajustar al máximo lo que se almacena para no desperdiciar espacio, por ejemplo. Bueno, pues no sería lógico guardar en esa base de datos el nombre del mes en una columna aparte. Si ya tienes la fecha, lo puedes obtener. Pero luego, de cara a analizar esos datos, sí que es interesante que aparezca. ¿Qué pasa si no está en el origen de datos? Pues los creas. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Los creas justo antes del paso de analizar los datos. Por eso hemos tenido que meter estos datos de Access aquí, en una hoja de Excel, para conseguir, entre otras cosas, crear esta información que no estaba en el origen de datos. Bueno, vamos a seguir.
Vamos ahora con esta columna. Por ejemplo, aquí tengo dos datos que me gustaría separar. ¿Veis? Tengo lo que sería el nombre del centro comercial o la ciudad y también tengo justo después de un guión de separación el país en el que está el centro comercial. En la tabla dinámica en la que voy a analizar los datos, yo voy a querer segmentar o agrupar por países. Mientras este dato no esté por separado, yo no puedo realizar ese tipo de análisis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a coger y vamos a dividir esta columna en dos para que ya consiga hacer eso que os estoy comentando. Voy a insertar aquí en medio de estas dos columnas una columna nueva. Si no lo hago cuando separe este dato en dos, me sobreescribiría esta columna, por eso lo estoy haciendo. Y ahora selecciono esta columna y en la ficha datos voy a utilizar la herramienta de texto en columnas. Esta herramienta me permite dividir una columna en varias. Le voy a decir que voy a utilizar delimitadores para crear esas columnas separadas. El delimitador es el guión. Y ahora aquí tengo que indicarle cuál es el delimitador, lo que se estaba comentando. No es una tabulación, tampoco es alguno de estos. Luego lo que le voy a decir es que es otro y le indico que el delimitador es el guión. Fijaros que aquí abajo en la vista previa ya me está mostrando cómo quedarían los datos por separado. Le pulso a siguiente. En este paso hay que indicarle qué tipo de datos son las columnas resultantes. En realidad las dos son texto, pero tampoco va a importar mucho en este caso. Texto así. Finalizo. Me dice que aquí hay datos que a ver si quiero reemplazarlos. Como está esta columna, me dice que a ver si quiero reemplazar esta columna por una de las dos que va a crear aquí. Le digo que sí. Y ya tenemos los datos por separado. Me faltaría cambiar el nombre a esta columna. Vamos a llamarle país. Y ya tenemos esa transformación realizada. Bueno, pues ahora ya sí que podría analizar estos datos en una tabla dinámica. Vamos a crear una sencilla ejemplo. Me sitúo dentro de los datos, voy a insertar tabla dinámica, le voy a decir que va a crear la tabla dinámica en una hoja nueva, acepto, y ahora simplemente es configurar la tabla para que quede como yo quiero. Pues por ejemplo los países van a la zona de filas, el precio de venta va aquí a la zona de valores, esto vamos a ponerle un formato numérico más adecuado, moneda, y el dato del mes lo voy a utilizar para meterlo en una segmentación de datos. Así. Ya lo tengo. Bueno, pues ya veis que hasta aquí no hemos tenido problema. Parece que todo bien y todavía no hemos visto la necesidad de una herramienta como Power Query. Como gran pero a esto que acabamos de hacer, aparte de que vamos a ver dentro de un momento, es que si tendría que repetir el proceso con otros datos, tendría que repetir gran parte del trabajo que he realizado. Aunque si estoy dentro del selecto grupo de usuarios de Excel que dominan las macros, todavía podría automatizarlo. Pero eso no es accesible para todo el mundo. Bien, esta era la primera situación. Los datos entran en una hoja de Excel y hemos podido transformarlos antes de tenerlos en la tabla dinámica. El proceso no está automatizado, pero ha funcionado. Vamos con la segunda situación. Me voy a otra hoja. Creo aquí abajo una nueva hoja y empiezo otra importación de datos, pero en esta ocasión voy a usar la tabla con más datos, la que tiene el 1.000.000 y pico de filas. Seleccionamos, aceptamos, me vuelve a preguntar lo mismo, dónde quiero los datos, le digo que en una tabla en esta hoja mismo, aceptamos, empieza el proceso, ya me dice que está ejecutando la consulta aquí en segundo plano, en este caso son más datos, luego le va a costar más. Y ahí está, mensaje. Aquí lo tenemos, ya nos ha explotado el problema. Las hojas de Excel no tienen la suficiente capacidad para meter las filas de datos que estamos importando. Y nos dice que podemos continuar, pero solo se importarían las filas de datos que entren. O también nos dice que podemos cancelar e intentar importar menos información. Pero es que ninguna de las dos opciones es admisible porque no permitirían analizar toda la información. Yo quiero toda, no quiero solo las filas que entren en la hoja. Podría... Voy a eliminar esto. Podría... intentar meter estas filas directamente en una tabla dinámica. Eso sí que puedo. Acepto. Ahí lo tenemos. Pero claro, esto no nos permite modificar la información. Llega a la tabla dinámica
sin las transformaciones que necesitaban los datos. Fijaros, por ejemplo, aquí ya no tengo el país por separado. Tengo esto que si lo arrastro, ¿qué tengo aquí? Pues tengo esa columna que contenía los dos datos, pero no me permite separar por países, por ejemplo. Y tampoco tengo aquí el dato que me permitía segmentar por meses. Tengo la fecha, pero no es lo mismo. Yo puedo meter esto en una segmentación de datos o una escala de tiempo. Si lo meto en segmentación de datos, fijaros lo que me hace. Esto no es lo que yo quería. Y si lo meto en una escala de tiempo, que es la misma idea que una segmentación pero para fechas, tampoco es exactamente lo que yo quería. Este tipo de controles a mí particularmente no me acaban de convencer del todo. No es esa otra opción mucho más clara para segmentar por meses que teníamos. Bueno, pues ya nos hemos dado de bruces con una de las principales razones de la existencia de Power Query. Lo limitado que estaba Excel en el caso de necesitar transformar los datos antes de analizarlos en una tabla o gráfico dinámico. En el caso de que los datos superaran la capacidad de las hojas, no lo podíamos hacer. Y hoy es muy habitual encontrarnos con millones de filas de datos. Esto, para tomar a Excel como una herramienta seria para el análisis de datos o la inteligencia de negocio, no era admisible. Era una de las principales carencias que tenía, entre otras. Solo por casos como estos ya se justificaba la necesidad de una herramienta como Power Query. Pero hay más razones que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Por ejemplo, que tiene unas opciones prediseñadas y muy fáciles de usar para transformar la información, posibilidades de automatización sin usar macros. Ya lo iréis viendo, es una herramienta increíble. Bueno, una vez ya hemos centrado el tema, ahora sí ya podemos ir a Power Query. Primero hablaremos de cómo instalar, activar y acceder a esta herramienta y luego pasaremos a realizar este ejemplo pero en Power Query. Dividiré el ejemplo en 3 clases porque os voy a ir explicando muchos detalles y para una sola clase quedaría muy larga. Reservaros 1 hora de vuestro tiempo para ver esas 3 clases juntas. Ahora de momento en la siguiente vamos a ver cómo activar o instalar Power Query en las diferentes versiones de Excel.